¿Y qué tipo de proyectos son los más difíciles? Por supuesto, sin mencionar clientes, pero ¿hay alguna clase de proyectos que tú cuando los ves dices, uy, esto va a estar difícil, está, no, Yo te duro? diría que los proyectos que han sido más difíciles son aquellos donde no se plantean bien las expectativas desde el principio, ¿no? Porque Cuéntanos, por mire, favor. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencias del Comportamiento en Español, el podcast en el que conoceremos el trabajo, experiencias y consejos de académicos y profesionales de distintas industrias que están aplicando las ciencias del comportamiento en el mundo de habla hispana. En esta edición tenemos desde México a Emiliano Díaz del Valle. Emiliano es economista, tiene una maestría en Behavioral and Experimental Economics por la Universidad de Nottingham y es el fundador y director del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, IMEC. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo y a darle un me gusta a la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emiliano, bienvenido al programa, al podcast Ciencias del Comportamiento en Español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hola hoy? Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Sabes que desde que concebí este programa, ya desde hace tiempo, aunque solamente tenemos hasta el momento 2 ediciones, contigo tú eres el tercer invitado, desde que concebí este concepto, este programa, tú eras una de las personas que tenía que estar de todas maneras, porque creo que como yo, muchas personas quieren conocer más de ti y de IMEC, que creo es la primera consultora, la consultora más antigua de ciencias del comportamiento aplicada, de economía conductual aplicada eh, en Latinoamérica, ¿no? ¿Es así? Cuéntame, por favor, un poco más, no sé, quiero empezar por ahí, por tu historia, cómo llegaste a las ciencias del comportamiento Sí, claro. y cómo te animaste a fundar tu consultora. Sí, mira. Pues mira, Pedro, nosotros, bueno, yo soy economista, ¿no? Entonces yo llegué a este mundo por el lado de la economía, ¿no? Y justamente, pues una parte muy curiosa fue que estaba yo trabajando en unas tiendas que se llaman Oxxo, ¿no? Estas tiendas que están ya ahorita tomando Latinoamérica por sorpresa. Y en ese momento, pues estaban aquí en México, dominando México, ellos estaban haciendo estrategias de precios, estaban haciendo segmentación de usuarios, estaban haciendo bastantes cosas como más, pues, más nuevas, ¿no? Venía una camada de ejecutivos que había estado estudiando fuera, y entonces dentro de ellos empezaron a decir, oye, pues vamos a hacer esta segmentación de precios, vamos a hacer diferentes cosas. Y a mí me tocó trabajar con la chica que empezó la estrategia de precios, ¿no? Y entonces, pues digamos que ellos ya traen su agenda de precios, ¿no? Y pues yo quedé un poquito ahí volando, ¿no? Entonces me decía, mira, ¿En qué pues año fue, más o menos, para ubicarnos? 2008, esto es 2008, ¿no? Más o menos. 2007, 2008. Y O esta sea que chica, cuando el mundo del nudging todavía recién sí, iba a ándale, empezar. O sea, ok, exactamente. ajá, ajá. Entonces en ese momento ella me dice, oye, pues mira, vamos a buscar otras cosas. A mí, ella venía a estudiar una maestría en Essex y me dijo, bueno, pues ella me dio una plática de este concepto, ¿no? Y me pidió, pues, ahondar un poquito más. Me pasó un par de nombres y me dio así como, bueno, pues de aquí al viernes, chécalo, ¿no? Empezamos a checar y justo ellos querían traer a una persona a la reunión anual comercial, que pues, es una reunión al año donde pues llevan a alguien, ¿no? A detonar ideas. Al final, pues no se pudo, ¿no? En ese momento, pues eran Kahneman las personas que estaban involucradas, Ariely, ¿no? Hablaron con Ariely incluso para llevarlo a la empresa, ¿no? Al final del día, pues no me acuerdo, terminaron más bien cambiando de tópico por dirección general, ¿no? Pero pues, sabes, como que eso fue el primer acercamiento, ¿no? Yo después de ahí me fui a la parte de logística y ahí hacíamos proyecciones de demanda, ¿no? Y, pues, proyecciones tradicionales de demanda, ¿no? Claro. Dentro de ese mundo fue así como, oye, pues, a ver, vamos a ver qué pasa si más allá de simplemente mandar lo que hice la demanda, vamos a hacer experimentos, pues, sin saber que se llamaban experimentos y sin saber que teníamos que tener control, ¿no? Entonces Claro. empezamos a hacer algunos movimientos, empezamos a ver que las cosas funcionaban y de ahí fue donde dijimos, oye, pues a ver, espérame, vamos a darle más forma a esto. Entonces empezamos justamente a meterle más forma, empezamos a hacer un poquito más de rigor los experimentos y pues ahí estuve yo un año y medio jugando a hacer experimentos sin saber realmente, ¿no? A Eso te partir iba de a ahí preguntar, ¿tú aprendí. cómo sabías que era un experimento, por lo menos un experimento riguroso, o todavía no? Eso lo has No descubierto. necesariamente. Sí. O sea, sabíamos que era pues prueba, contrasta y pues eso te va a Eso. decir algo, ¿no? Pero realmente
no sabíamos ni que existía la palabra experimento, ¿no? O sea, las personas con las que yo trabajaba en este momento lo hacíamos nada más así de, oye, pues mira, tú hazlo aquí y tú hazlo allá y contraste, ¿no? Entonces, pues era hasta incluso la evaluación un poquito cualitativa, ¿no? Pero, pues sabes, como que al empezar a ver eso ya fue donde dijimos, Sí, sí, oye, sí, sí. bueno, necesitamos forma. Le empezaron a meter forma, metimos una persona que trabajaba justamente en se llama CIMAT, que es el Centro de Investigación Matemática, ¿no? Y él nos empezó a ayudar a darle forma a los experimentos, ¿no? Entonces él ya nos decía, no, hombre, pues, a ver, tienes que tener control, tienes que contrastar, tienes que hacer Claro. muchas otras cosas, ¿no? Yo, pues en ese momento, pues yo estaba, no sé, cumpliendo 3 años y medio, 4 años, estaba para llegar a los 4 años en Oxford y de repente dije, ¿sabes qué? Pues, no sé, me gustó mucho este tema, busqué una maestría, apliqué yo jugando, la verdad es que yo apliqué así como de, sí, a ver si qué. Y a la semana me O dijeron, oye, sea, tú, vente. digamos que durante antes de la maestría, ya te habías expuesto a ese mundo de las ciencias del comportamiento, la economía conductual a través de libros, papers. Pues más allá de la investigación que yo hice, no. O sea, realmente No. fue esa investigación que me pidió esta mujer hacer, de ahí yo, pues los experimentos que hicimos, le pusimos nombre y fue así como, no, pues vamos a investigar de qué se trata esto. Pero yo apliqué, no sé, haber sido junio, y me dijeron, sí, vente a arrancar en agosto, ¿no? Y yo le dije, no, no, no es ¿Dónde? posible. En Nottingham. Yo apliqué a la Ah, Universidad de Nottingham porque en ese momento pues estábamos, bueno, más bien yo hice una búsqueda y en ese momento Nottingham me parecía como pues, una de las universidades que más papers de investigación sacaban, ¿no? En ese momento era la que más sacaba, ¿no? Entonces yo dije, pues, voy a aplicar a esa, ¿no? Apliqué, vi que tenían su centro experimental ahí y dije, no, pues está padrísimo, ¿no? Les tuve que buenísimo. decir, ¿sabes qué? Le dije, no, aguántame un año, ¿no? Me quedé un año mientras hacía todo el trámite de conseguir la beca y de costearme lo que necesitaba costearme. Y ya, al año 2012, yo me fui para allá. 2012. Yo me fui en 2012. Entonces estuve en Oxford de 2008 a 2012 y ya ahí en 2012 agarré mis cosas, me fui a estudiar esto. Eh, yo tenía ¿Qué es pues, lo que más te formación de economista, gustó? ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia en la maestría y qué es lo que menos te gustó? O lo más difícil, como quieras verlo. Lo más difícil es regresar a estudiar, ¿no? O sea, digamos, para ese momento yo ya llevaba 4 años fuera y pues para mí las tardes eran para mí, ¿no? Yo salía a trabajar y así, pues Sí, dejaba mi pues. computadora y se acabó y yo me ponía a hacer mis cosas, ¿no? Y cuando eres estudiante, pues no, las tardes son para estudiar y las mañanas son para estudiar y sales de la escuela y sigues, ¿no? Entonces, pues justamente a mí el primer semestre me costó mucho trabajo por eso, ¿no? Porque yo salía igual de la escuela y decía, bueno, ahora sí, ¿no? Ya terminé, o a poner a hacer otras cosas. Y pues obviamente o sea, al principio fue muy difícil, ¿no? También fue muy difícil pues al final del día esto era parte de la maestría de economía, ¿no? Entonces, pues, así como nos tocaba meternos en los temas de economía del comportamiento en este caso, ¿no? Pues nos tocó meternos a temas de pues, macro tradicional y temas de Wow. economía tradicional que pues al final del día pues, no eran uno, el objetivo que buscaban, ¿no? Y dos, pues complicaban un poquito la cosa, ¿no? Pero igual, pues, ¿Cómo se llama la maestría? El nombre del programa. te la hacen de Behavioral y Experimental Economics, así se llama. Ah, buenísimo. Ajá, ajá. ¿Y qué es lo que más te gustó de la Los, experiencia? los experimentos. Ellos tenían un laboratorio ahí, ¿no? Que es el CEDEX, y entonces justamente, pues al final corrías experimentos ahí, la tesis la podías correr ahí, podías asistir a experimentos ahí. Ellos cada miércoles, ¿no? Tenían ahí un consorcio con East Anglia, con Warwick también, y entonces cada miércoles mandaban personas pues tú tenías todos los miércoles la posibilidad de ir a un evento, ¿no? Entonces venía gente de No, diferentes claro, un talk, un universidades. webinar, digamos, las celebridades. Pre-webinars todavía, no existían los Sí, webinars, claro, eran claro, como los webinars. claro, Entonces, claro. Ahora creo que tenemos la ventaja, nosotros y todos los que no estamos en este momento en Inglaterra, de poder participar de estos talks, ¿no? Que antes solamente podías disfrutar de ellos si es que estabas estudiando una maestría allá, ¿no? correcto. Eso está bueno. Tú estuviste 1 año o 2 años por allá. Año y medio. Año y medio. Año y medio. Año y ¿Y medio. luego qué hiciste? ¿Regresaste a Yo regresé México a o te México. quedaste? No, yo regresé a México y me metí a trabajar en la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Pues yo, como había estado mucho tiempo en precios, mi tesis fue de experimento, bueno, un experimento de competencia de precios, ¿no? Entonces, pues yo dije, mira, pues a mí me late mucho los precios y dentro de aquí, pues hay un montón para cortar en la parte de protección de usuarios, protección de personas. Claro. Pero pues al final del día aquí en México la competencia se ve más en temas antimonopolio, ¿no? Y toda esta parte pues de competencia no directa, pues justamente la tiran a un lado, ¿no? Entonces pues Mm, ya
yo estuve ahí 1 año y medio, 2 años más o menos. Estuvo padre, la verdad es que fuera de la parte monopólica, pues sí tuvimos ahí unas investigaciones interesantes, pero, ¿sabes? Es como tratar de conectar, no sé, una entrada de 240 en otro tipo de entrada. O sea, no Entiendo. había, no se dio, ¿no? Y ya yo Debo estuve inferir, sí, año y medio perdón. ahí y me salí. Debo inferir que no había mucho espacio para implementar, para aplicar Sí, lo no. que habías estudiado, o me equivoco. Sí, no, y pues por ahí en alguna de los ejercicios que se hizo, pues también fue así como, no, mira, pues esto nuevo, mejor regrésalo a lo normal, ¿no? Para que no nos lo rechacen. Entonces fue así como, bueno, pues mira, Sí, ahí sí, queda. sí. Y luego, ¿qué, qué pasó? ¿Qué sucedió en la historia? Y ya, pues cuando yo me salí, para ese momento, pues yo ya estaba dando clases de esto, tenía, digamos, una clase en ese momento, tenía otra clase que nos había contratado una empresa, ¿no? Esta empresa, digamos, estaba formando su equipo. Y dijo, mira, pues, ¿me ayudas a formar mi equipo? Sí, ven. Entonces, pues yo me salí y dije, mira, pues vamos a agarrar primero este tema de la formación, vamos a también crear pues, algunos proyectos. El principio obviamente fue bien difícil, ¿no? Porque pues nadie sabía ni qué onda, y las reuniones era irte a sentar media hora a explicarle, mira, pues hay una herramienta que funciona y bla, bla, bla. Fue muy difícil, ¿no? Entonces, pues ya eventualmente, pues te digo, formamos el IME, que éramos 2 personas, ¿no? 3 personas realmente, ¿no? Y al final, pues eran personas que todos habíamos estudiado lo mismo, ¿no? Regresamos, pues teníamos la misma intención de, oye, pues O sea, yo lo quiero hacer, pero no puedo, ¿no? ¿Perdón? tú dejaste la organización para la que trabajabas para fundar IMEC, o fue algo que en paralelo iban naciendo? ¿Tú seguías trabajando en esta Ajá. organización y en paralelo tenías tu iniciativa de formar una consultora? ¿O fue una decisión No, más al final. radical? No, de la comisión, o sea, de la comisión me salí, Sí, ¿no? De repente, pues dije, ¿sabes qué? No me gusta, me salí y pues fue directo a esto. Entonces, pues y ya. comenzaste y conocías a estas personas interesadas en este mundo y dijeron, hagamos una consultora, así Hacia de el principio, aventurera la historia. ellos tenían uno de ellos tenía su propia práctica, ¿no? Y pues fue como, oye, pues nos vendría bien estar divulgando, como echarle agua al fuego, ¿no? Y pues así empezamos y eventualmente él se regresó a Reino Unido, Carlos estuvo conmigo hasta hace como 2 años más o menos, que también dijo, ¿sabes qué? Pues ya tuve mi Ya tiempo tuve, de adrenalina, no, ahora necesito pues, otro lugar y ya, sí. digamos, se unió a un equipo, ahora está en un equipo de un banco, ¿no? ¿Y MEC se fundó en qué año? 2015. 2015. Ajá. 2015. Podemos decir que es la consultora latinoamericana de ciencias del comportamiento, economía conductual más antigua, o conoces Ahora alguna sí, más fíjate que antigua? Flavia estudió un año, Flavia de Flavia economía de, comportamental, ella estudió un año antes que yo en Nottingham. Entonces, cuando ella venía regresando, yo estaba llegando allá, ¿no? Entonces, para cuando yo venía quienes regresando, nos ella ya había escuchan, empezado con InBehavior. No estoy seguro si es InBehavior Lab o con otra cosa, ¿no? Ella para tenía ya una quienes nos iniciativa. escuchan, Flavia es la CEO, la fundadora de Behavior Lab en Brasil. Justo. Correcto. Ella ya estaba. Podrían ser, Entonces, ella ya estaba. InBehavior Lab me parece que es más nuevo, pero economía comportamental, por lo menos, Ah, eso sí está. ok, ok, Y es ok. iniciativa de Flavia, justamente. Buenísimo. Emiliano, ¿qué es lo que más te gusta de hacer consultoría? Pues mira, lo que es más divertido pues, es encontrarte problemas que nadie más ve, ¿no? O sea, al final del día lo que nosotros hacemos para eso sirve, ¿no? Para llegar a un contexto, un reto y dar pues, observaciones que pues, muchas veces no son observables, ¿no? Identificar barreras, Claro. elementos que no son observables, que al final del día, pues por muchos, o para muchas personas va a caer como sorpresa, ¿no? Pero pues también hacer un buen proceso de investigación te permite tener justamente estas nuevas cosas con fundamento y decir, mira, pues que un reto que Es quizás como no ser un permite. detective, ¿no? Es como ser un Exactamente, detective de misterios comerciales. tal cual. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo más difícil del mundo de la consultoría para ti? Pues mira, depende, ¿no? Yo creo que ahí depende, porque si estás enfocado en la operación, o sea, si tú eres un equipo, no sé, que ya tienes operación, pues lo más difícil va a ser el encontrar el problema más grande, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar problemas, siempre hay problemas en todo. El reto más difícil es encontrar el problema o los problemas más grandes. En general, pues también uno de los grandes retos que tienen todas las instituciones que hacen eso y que seguramente también lo sufres tú, que haces pues, buscar, prospectar proyectos, prospectar opciones donde puedes justamente utilizar estas herramientas, ¿no?
Eso yo diría que es lo más difícil en general, ¿no? En la operación, pues sería el irte sobre los problemas grandes. ¿Cómo crees que ha evolucionado el mercado mexicano? Al principio debe haber sido, creo que lo mencionaste, sí, que era muy difícil explicarle, bueno, contarle a las personas, mire, hay una nueva herramienta, eso te sigue pasando, Totalmente, ¿no? O más sea, o menos, sí. sigue pasando, pero mucho menos, ¿no? O sea, ahorita ya esto es un tema muy, muy reconocido, ¿no? La gente ya llega sabiendo qué es lo que busca. Entonces, pues sí, el crecimiento del mercado está muy, y ha facilitado mucho esta labor de sentarte con alguien, explicarle un poquito de qué haces y que te entiendan, ¿no? Lo cual está justamente excelente. Creo que es algo que facilita mucho también las conversaciones de encontrar hacia dónde hacer las cosas, ¿no? Creo que uno de los grandes Sí. problemas es cuando ya te encuentras con alguien, ¿no? Encontrar la misma perspectiva, ¿no? Muchas veces te dicen, oye, es que yo lo veo para esto, ¿no? Y es como, híjole, pues primero vamos a encontrar una visión común, ¿no? De para qué te pueden servir estas cosas, ¿no? Y entonces ya después lo empezamos a hacer. Entonces, también eso, o sea, por más que ya esté el interés, el siguiente paso es esto, ¿no? Muchas veces las expectativas de, oye, pues mira, vamos a meterle ciencia de comportamiento y resolvemos el problema, pues a veces son muy altas, ¿no? Entonces también es como, mira, a ver, me estás pidiendo que resuelva un problema que no depende ni de ti ni de mí, ¿no? Son cosas que, pues, estas herramientas no hacen magia al final del día. Eso es importante siempre recordar, ¿no? Porque muchas personas que se exponen por primera vez a esta disciplina y ven los buenos resultados, los resultados avalados por significancia estadística, podemos creer que esto va a resolver todo, ¿no? Y que se puede aplicar, lo que lees en un paper se puede aplicar perfectamente al problema que tienes en manos, que tienes al frente, y no es el caso. No siempre, sí, exactamente. Ajá. ¿Y cómo está la comunidad de ciencias del comportamiento en México? Hay muchas personas interesadas, eh, hay clases universitarias dictando estos topics. ¿Qué nos podrías contar al respecto sobre entre comillas, la movida en México? Empieza a ser cada vez más, ¿no? O sea, digamos que yo te diría que incluso, pues, no fue algo muy prominente hasta hace un año, tal vez, año y medio. Antes de eso, pues sí era un tópico que se utilizaba, que se escuchaba mucho, pero incluso no había muchas empresas que lo aplicaban. Ahorita, por ejemplo, digamos, 3 años para acá, justamente ha crecido mucho. Ya llegaron, por ejemplo, Beworks llegó este año, me parece, o al principio del año, ¿no? El BIT dicen que también ya va a abrir oficinas. Entonces, pues al final del día el mercado se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Creo que hay una división muy marcada entre quienes se enfocan mucho, por ejemplo, en la parte política y quienes están más en la parte comercial. Y pues al final son herramientas que se van a ver de diferente manera en la parte de ir resolviendo los problemas de política a resolviendo los problemas comerciales, ¿no? Entonces, como que dentro de la distribución yo te diría que ahorita en México prevalece más la parte de política, no tanto la parte comercial, que pues también a veces es más difícil, porque justamente el gran problema de la parte comercial es que no siempre vas a tener resultados como existe en la parte pública, ¿no? En la parte pública libera muchos resultados para que pues todo el mundo lo pueda hacer, ¿no? Pero los bancos no ¿Por liberan los qué? experimentos que optimizan ¿Podrías su desarrollar demanda, ¿no? eso? ¿Perdón? ¿Puedes desarrollar esa idea? En políticas públicas se libera ¿qué? A diferencia Hallazgos, del sector procedimientos, privado. es decir, encuentras muchos casos, ¿no? La OCDE saca casos, muchas instituciones de gobierno dicen, mira, yo hice esto y lo hice así, pues usamos estas herramientas, lo hicimos de esta manera. Y es una forma, digamos, que permite esta replicación, ¿no? De, oye, pues mira, yo voy, tomo esta idea, ¿no? La trato de ajustar a mi contexto y puedo empezar a utilizarlo. Puedo empezar, digamos, a pelotear y a base de prueba de error, pues puedo ir haciendo ajustes y entendiendo qué embona y qué no embona. En la parte comercial no pasa eso. En la parte comercial es mucho más celoso el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchos experimentos comerciales que no están libres, ¿no? Y que pues realmente es difícil justamente, pues después tú ir a buscar y decir, oye, ¿cómo le hacen las empresas para hacer que sus empleados no se vayan? No te vas a encontrar muchas veces los resultados. Hay veces que sí te las vas a encontrar, ¿no? Pero también, oye, ¿cómo le hacen las empresas para que su comunicación de ventas tenga mejor impacto? Pues tampoco siempre te lo van a decir, ¿no? Entonces, justamente esta parte comercial a veces está más difícil Cierto. de desarrollar o que se desarrolle de manera natural, porque no está, digamos, o no hay tantos recursos ya, ¿sabes? No hay tantas palancas de la cual, mira, pues hay un documento y hay respaldo de la OCDE y hay ciertas cosas que
pues de cierta manera ya plantean un camino. En la parte comercial, pues incluso no hay mucho respaldo de instituciones internacionales ni nada así. Es correcto, ¿no? Por un tema de privacidad, Sí, perdón, mucho por ese un tema crecimiento. de... Sí, 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 ¿no? Y porque hay competencia, pues comercial, las empresas no quieren liberar esa información, ¿no? Y claro, pues Incluso es me ventaja imagino para que te todos. debe haber pasado que clientes te piden casos de éxito y uno tiene el problema de que no puedes compartir mucha información de tus casos de éxito. ¿Es, Sí, claro. es así? ¿O cómo lo has podido manejar? Pues mira, nosotros lo que hacemos mucho es metemos, o sea, los clientes que tenemos ya de tiempo son gente que también se toma nuestros cursos, ¿no? Entonces terminamos hablando el mismo lenguaje y a partir de ahí es mucho más sencillo también saber, oye, mira, yo necesito esto y no necesito esto. Perfecto, ¿no? Entonces, por ahí es como Disuadirlos un nosotros hemos poco. mitigado eso Se vuelven tus aliados también. también, exactamente. Mencionaste que están llegando o ya han llegado algunas instituciones internacionales a México, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué sensación te deja la llegada de estos players al mercado latinoamericano? Para mí, pues me parece lo más importante, ¿no? Porque al final del día, eh, lo que simplemente esto valida, uno, es que hay mercado para esto, ¿no? Y dos, justamente genera, pues muchas veces este efecto de también buscar, ¿no? Es decir, el tener estas empresas, pues, como ya sabemos, las empresas que vienen de fuera muchas veces tienen otro tipo de rates, tienen otro tipo de enfoques y tienen otro tipo de manejo de proyectos, ¿no? Entonces, Ujú. también al final del día, el que ellos estén aquí empieza a presentar justamente estas opciones que es como, mira, pues obviamente pues, va a ser muy difícil. Ahorita, por ejemplo, estábamos tomando una cotización, pues, de un proyecto nacional muy bonito, ¿no? Donde, pues, justamente esos son más el tipo de proyectos que terminan desplegando a ellos, ¿no? Que tienen, pues, de cierta manera un músculo bastante grande en la parte de Sí, investigación. claro. Pero pues justamente lo que empieza a crear esto es que otro tipo de proyectos empiezan también a ver y decir, oye, pues mira, a ver si la Comisión Nacional Bancaria está pidiendo esto, pues vamos a ver cómo esto se vuelve un poquito más utilizado por todos lados, ¿no? Entonces, Se va creo ampliando que, la torta, ¿no? ándale, Más como que personas conocen. va desatando el nudo de cierta forma, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el proyecto de IMEC que más te ha gustado y por qué? Mira, es rara la pregunta, ¿no? Porque te digo, yo creo que los proyectos son bien diferentes cuando trabajas como en la parte pues, política pública, educación financiera, ¿no? Estos elementos un poquito más, no sé cómo decirlos, como tradicionales, ¿no? Y la Ujú. parte comercial. Creo que, por ejemplo, la parte del lado, por decirlo, izquierdo, ¿no? Hay un proyecto muy bonito que hicimos con empresarios, ¿no? Y era justamente ayudarle a las personas a gestionar mejor sus créditos, a elegir mejor sus créditos, a gestionar mejor sus contabilidades, ¿no? Y pues, estuvo bonito porque les hicimos herramientas. En lugar de tratarlos con comunicación o algo así, lo que se diseñó fueron como ejercicios, herramientitas, ¿no? Le llamábamos. Y ellos tenían que hacer pues, pequeños procedimientos de 5 pasos, ¿no? Para poder, pues sin tener que tener ellos tanto juicio, ¿no? Poder llegar a una solución adecuada cuando tenían 2 cotizaciones o 3 cotizaciones de créditos, por ejemplo. O para que pudieran realizar ciertas acciones clave de pago. Entonces, pues es bonito porque, pues justo, fue un proceso muy largo de investigación. Nos tocó hacer, justamente, hablar con muchos empresarios y te vas dando cuenta de muchas cosas. Pues, ¿no? O sea, al final del día te llenas o te empapas de un contexto que a veces es muy, muy cruel, muy difícil, ¿no? Y pues justamente crear herramientas, pues sabes, como que es algo, es un proyecto que al equipo entero siempre es como hasta enriquecedor, ¿no? Es decir, bueno, se quedaron Motivador. ahí Sí. con herramientas, mejoraron las tasas de selección de crédito, mejoraron las tasas de pago, ¿no? Es decir, padrísimo, ¿no? Más atractivo, digamos, en términos de lo que tradicionalmente son las ciencias del comportamiento, son los temas comerciales, ¿no? Al final del día, por ejemplo, diseñar un servicio, ¿no? Ahorita diseñamos un Claro. servicio de una pastelería, que pareciera un servicio super X, ¿no? Pero justo es bien bonito porque te vas dando cuenta que ahí sí tienes la posibilidad de tirar un montón de ideas al aire, ¿no? Tener ahí sí mucha versatilidad para ver cómo reflejas las intervenciones. Claro. Pues hasta la puedes hacer hasta, pues no sé, como hasta cute, digamos, buscando tener la parte comercial y también la parte de pues, que sea atractiva para las personas que van a estar, que sea en línea con la marca, ¿no? O sea, como que te metes en otros retos que pues hacen diferente esto. ¿Y qué tipo de proyectos son los más difíciles? Por supuesto, sin mencionar clientes, pero ¿hay alguna clase de proyectos que tú cuando los ves dices, uy, esto va a estar difícil, está...
No Yo te dudo. diría que los proyectos que han sido más difíciles son aquellos donde no se plantean bien las expectativas desde el principio, ¿no? Porque Cuéntanos, por favor. eso es, y nos ha pasado así, luego nos pasó hace poquito con un banco, ¿no? Y el banco traía ya de que, oye, es que mira, quiero que resuelvas mi problema, ¿no? Mis empleados no están haciendo X acción. Entonces, pues te metes un poquito más a ver de qué se trata, ¿no? Y pues te empiezas a dar cuenta que hay un montón de barreras estructurales y que la visión de cómo quieren ellos resolver el problema es, no, es que mira, yo quiero que mandemos mensajes, ¿no? Y es como, vale, vale. Unos nudges ahí y El que se problema no es que solucione dices, a ver, todo. tú quieres que las personas hagan una acción que, para la cual no tienen tiempo, para la cual no les estás pagando, para la cual ni siquiera hay comunicación, nada aparte de los lineamientos que lo tienen que hacer, pero tú quieres que con comunicación lo hagan, ¿no? Entonces, como se vuelve muy difícil porque entonces es un tema donde por esa falta de expectativas adecuadas tienes que muchas veces extender el proyecto o tratar de hacer cosas que a veces son pues difíciles de que tengan éxito, ¿no? Entonces yo diría que esos son los proyectos más complicados, ¿no? Y también los que tienen que ver con las que tienen que ver con educación financiera en zonas rurales son muy difíciles porque la parte de Okay. implementación requiere mucho trabajo que no muchas veces se ve. Entonces, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que dos proyectos que requieren justamente de tareas de implementación de cajas Ir financieras no se allá. llevan a cabo porque pues la caja dijo ya cuando todo el mundo, sí, sí, venga y no, vamos a dedicar a dos personas y, oye, necesito que me mandes esto, ¿no? Pues ya empieza, uy, es que ya no tenemos tiempo, uy, es que no tenemos quien lo haga y es como, pues, por eso habíamos visto dos personas en el equipo que iba a hacer esto y entonces empiezan a complicar, ¿no? Justamente la implementación a veces es difícil por eso, ¿no? Como que ¿Y cómo lo has manejado? Digamos, asumes, ¿tú lo haces por el éxito del proyecto o has encontrado margen de depende. renegociar condiciones? Depende, exactamente. Hay veces donde ya, mira, esto es viable, lo hacemos nosotros por tener el resultado. Hay veces donde es inviable, ¿no? Es decir, donde, oye, pues es que, a ver, no solamente es que yo lo haga, o sea, si son procesos internos de la caja, que ya no me puedo meter yo a hacer, Claro. o a rediseñar o a impulsar, ¿no? Entonces, como que es difícil, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Y pues, tampoco está tan bonito, ¿no? Porque pues, terminas teniendo todo un proyecto de investigación, de diagnóstico, de diseño muy bonito que al final pues no se lleva a la práctica porque pues no estuvieron las condiciones para implementarlo. Ujú, ujú. Emiliano, si tuvieras que darte un consejo, eh, bueno, en realidad es un consejo para todos los que quieren empezar en el mundo de las ciencias del comportamiento. ¿Qué les aconsejarías para ahorrarles lágrimas, penas, dolores en el camino? ¿Cómo empezar? ¿Qué Mira, evitar? yo lo que les recomendaría es lo que nosotros hicimos muy al principio, ¿no? Muy al principio nosotros nos conectamos con restaurantitos, con cositas muy simples, hicimos muchos experimentos simples pro bono al inicio. Es bien importante ahí porque ahí te Mm, das cuenta, uno, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que en nuestra cabeza eran, mira, pues es que está bien sencillo, llegas y haces tal, de repente te empiezas a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Y también te empiezas a dar cuenta de otras partes de la aplicación de estos conceptos, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que una parte muy importante es tratar de empezar a hacer experimentos desde el principio, ¿no? Y obviamente, pues no experimentos así de que, mira, cobrados, pero pues va a ser el inicio, pero al inicio inténtalo hacer en tu casa, con tus amigos, ujú. si tienes un negocito con tu negocio, ¿no? Es decir, o trato, acércate a un restaurante y le, oye, mira, vamos a hacer, dame chance de hacerte un pequeño experimento, déjame rediseñarte por ejemplo, nosotros lo que hicimos con uno fue, déjame rediseñarte la carta en una de tus sucursales. Entonces le rediseñamos la carta y justamente hicimos unas mediciones medio simples, pero pues de cierta manera ya fue algo que le permitió a él desplegar la carta en todos sus sucursales. Y eso fue de las primeras cosas que hicimos. Y entonces te empiezas a dar cuenta, oye, mira, pues si queremos ser el equipo grande, vamos a necesitar a alguien que tenga habilidades de diseño gráfico, ¿no? Que Claro. quizás tú en el principio lo ves y dices, no, hombre, pues mira, yo con mi conocimiento y mi noción de lo que tenemos que hacer, suficiente, y te empiezas a dar cuenta de ese tipo de elementos, ¿no? Y también te empiezas a dar cuenta, oye, yo mismo necesito adquirir habilidades de comprensión de procesos, o yo mismo tengo que adquirir habilidades de mapeo de información, ¿no? Diferentes cosas que nadie te va a decir, ¿no? Incluso los mismos libros que existen difícilmente te van a mandar a estos otros tópicos, porque pues Claro. tampoco puedes hacer a alguien desde cero con instrucciones, ¿no? De un libro, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Que traten de
en la oficina, ¿no? Por ejemplo, nosotros poníamos a la gente cuando estábamos físicamente en un mismo espacio, ¿no? A las nuevas personas que entraban al equipo les tocaba hacer un experimento en la oficina. Desde cosas tan simples como, oye, pues vamos a hacer un experimento en el refrigerador de la oficina para que pase tal cosa, ya no pase tal cosa, ¿no? Pero pues tenían que hacerlo, ¿no? Porque muchas veces es eso, no sé, es como manejar, ¿no? Tú ves a un piloto manejando y dices, no, hombre, fácil, le tienes que hacer así, así, ¿no? Y cuando te metes al carro, ¿no? Pues vibra el carro y suena el carro y tienes muy poquita visión y tienes muchas cosas que quizás en el día no lo ves, ¿no? Entonces, si tú empiezas a tener esa práctica desde el principio, ¿no? Creo que es incluso más rica que leer y que tener muchas otros caminos que tal vez también pueden ser muy buenos. Obviamente leer es muy bueno, estudiar es muy bueno, ¿no? Pero pues no hay nada, creo, como tú empezar a hacerlo, Iniciar. ¿no? Tú empezar a hacer experimentos, tú empezar a ver que los contrastes son importantes y pues obviamente al principio lo vas a hacer sin mucho rigor, ¿no? Pero pues bueno, el camino de formación te va a ir llevando hacia tener un medio riguroso, ¿no? Y luego de que estas personas se animen a experimentar, ¿no? A incorporar, a adquirir ese mindset experimental, digamos, ¿no? Sí. De pensamiento crítico en base y toma de decisiones en base a los resultados que los experimentos te pueden sugerir y quieren llegar al siguiente nivel, formarse, estudiar, aprender. ¿Qué aconsejarías? Mira, yo me imagino que las maestrías ahorita son diferentes hace 10 años, ¿no? Hace 10 años la maestría pues, era completamente económica, o lo que yo tomé era completamente económica, ¿no? Y no veías nada de procesos, no veías nada de otra cosa, ¿no? Yo me imagino que ahorita, ya eso sí no lo sé, yo me imagino que ahorita las maestrías ya son más enfocadas a cómo llevas esto a un proceso de consultoría interno o externo, ¿no? Porque pues seas consultor externo, seas parte de un equipo, pues al final del día vas a ser un consultor de la organización, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que hay ahorita ya empieza a ser más enfocado hacia estas herramientas de, ok, atate un proceso, ¿no? Crea una metodología, genera sustento de las recomendaciones que vas a dar, ¿no? Y teniendo eso creo que es algo bueno, ¿no? Si lo tiene la maestría, pues excelente, si no lo tiene la maestría, pues un cursito que tenga esa estructura es lo que te va a servir mucho porque pues es lo que muchas veces vas a necesitar ya cuando quieras ahora sí tener, como dices, ese upgrade. Me imagino que te preguntan muchos entusiastas, ¿vale la pena hacer una maestría? Depende de lo que busques, ¿no? O sea, yo creo que la maestría depende mucho también, es una decisión muy personal de, ok, quiero volver a meterme a estudiar, quiero retomar de cierta manera metodologías de investigación o no quiero, ¿no? Sí. Yo creo que es algo ya muy personal. Hay personas que están metidas en esto y que no tienen la maestría, y hay personas que están metidas en esto y que tienen la maestría. Tampoco te garantiza gran cosa, ¿no? Hay personas que se meten a esto con la maestría y no les garantiza nada. Hay gente que está aquí sin esto y no les garantiza tampoco que se queden fuera, ¿no? Entonces, pues ya es dentro de tu decisión personal y tus capacidades, ¿no? O posibilidades, más bien, porque pues las maestrías son caras y no todo el mundo tiene pues acceso a ellas, ¿no? Sí. Y cada vez más están Cada vez más. graduándose cada vez más personas, sobre todo de universidades europeas, que ya también hay varias universidades latinoamericanas que están desarrollando estos programas de ciencias del Claro. comportamiento, economía conductual. Lo que no estoy seguro es si hay un suficiente número de empresas y organizaciones para en este momento dar trabajo a todas estas personas, ¿no? Estos nuevos graduados. ¿Cómo ves la Es, situación en México? es curioso, ¿no? Porque yo creo que sí hay espacio, simplemente ahorita están buscando otros perfiles, ¿no? Es decir, yo creo que Cuéntanos, por muchas de las favor. empresas que están buscando ahorita o que buscaban antes, personas que les ayudan a hacer UX, por ejemplo, ¿no? Es decir, Claro. muchos de esos puestos al final del día son posiciones que una persona con una visión de un proceso, de desarrollo de una intervención de cambio de comportamiento, de un proceso de investigación, diagnóstico y diseño, lo va a poder hacer sin problema, ¿no? Entonces, es decir, obviamente, digamos, no una persona que va a liderar un equipo de UX, ¿no? Pero es decir, hay muchos puestos, no sé, el director de innovación que termina siendo una persona que tiene background en UX, ¿no? Cuando realmente, pues, Claro. muchas veces ese tipo de puestos son los que, a ver, o por ejemplo, Contraloría Interna, ¿no? Son personas que muchas veces podrían tener este perfil perfectamente, podrían potenciar muchísimo lo que hacen, pero no se buscan, ¿no? Y De claro, los acuerdo. puestos de behavioral design o behavioral scientist o lo que sea,
luego también terminan siendo muy pequeños, ¿no? Y muy, lo que por lo menos pasa aquí en México, terminan siendo muy a la imagen, por ejemplo, de lo que hizo el BIT al principio. Mira, creamos una célula aparte que tiene acceso a toda la organización, ¿no? Lo cual, pues al final del día, no siempre es tan bueno, ¿no? Porque ¿Por qué? en el gobierno está, me parece muy bien, ¿no? Pero en una organización justamente lo que necesitas, me parece, ¿no? Los equipos que terminan muchas veces siendo muy exitosos son los que ya están muy conectados con la organización. Por ejemplo, los equipos de conocimiento del cliente. Es decir, conocimiento del cliente ya está conectado con todas las organizaciones, ¿no? Y conocimiento del cliente no tiene una visión de ciencias del comportamiento, por lo menos no aquí en México todavía, ¿no? Hay muchos equipos que están empezando justamente ahorita a integrarlo, ¿no? Pero ellos son los equipos que podrían fácilmente agarrar y decir, a ver, pues así como estamos buscando, no sé, gente que sabe marketing, pues podríamos integrar perfectamente a una persona que tiene estas capacidades de hacer investigación de comportamiento, análisis y diagnóstico, ¿no? Entonces, como que los puestos como tal, sí, definitivamente hay muy poquitos, ¿no? Pero hay O muchos sea, puestos digamos, que claro, pueden sí. tomar esto y que no están siendo Sí, considerados para estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, claro, pensar o esperar de que trabajar en un Nudge Unit, en el departamento de economía conductual de la empresa X es poco probable, pero sí es mucho más probable de que encuentres un espacio en departamentos que ya existen, UX, investigación, innovación, y poder aportar este enfoque de las ciencias del comportamiento en ellos, en estas áreas, ¿no? Que ya totalmente, existen, que están, como dices, integradas ya a las operaciones de la empresa. totalmente. Mm, Y ujú. más estas áreas que son consultores, investigadores hacia adentro, ¿no? Es decir, ellos ya son investigadores hacia adentro de la organización, simplemente tienen otro tipo de enfoque, tienen otro tipo de foco ahorita. Te digo, yo creo que eventualmente va a ir cambiando esto, ¿no? Hasta hacia un enfoque más de ciencias de comportamiento, pero eso, ¿no? Yo creo que muchas empresas y muchas personas que tienen este perfil, deberían de estar buscando justamente mira, yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo justamente fortalecer lo que hace este perfil, ¿no? Pero con estas herramientas de la psicología y esta visión de pues, un sistema completo. Fantástico. Continuando nuestras preguntas sobre formación y cómo aprender y dónde aprender, ¿qué autores o libros, Emiliano, recomiendas? ¿O qué estás leyendo actualmente? Pues mira, yo lo que le recomendaría a alguien que se mete en esto no es que identifique de cierta manera pues que hay conceptos diferentes, ¿no? Y que hay enfoques diferentes, ¿no? Es decir, a veces hablamos de ciencias, economía y diseño de comportamiento como lo mismo, ¿no? Pero pues cada cosa es una cosa, ¿no? Entonces, incluso para la lectura, ¿no? Pues hay, pues, si tú agarras los libros de Ariel y pues estás hablando de una serie de experimentos y una serie de hallazgos ligados en un mismo tema, ¿no? Pero pues, son prácticamente acervos de ciencias del comportamiento en exposición, ¿no? Si tú tomas los libros de Thaler, por ejemplo, pues es más este concepto donde empiezan a topar con modelos, ¿no? Es decir, todos los libros de Thaler tienen hasta el final una parte donde, oye, mira, cómo funciona el ingreso permanente bajo esta visión, es decir, ellos empiezan a jugar con los modelos económicos. Y lo que muchas veces se queda fuera, ¿no? Pues la parte de diseño. Y lo que muchas veces la gente busca es esta parte de diseño de comportamiento. Entonces yo les recomendaría, vete por Steve Wendell, vete por Amy Bucher, por ejemplo, que son, digamos, las personas que tienen ya esta visión de, ok, lo que me dicen las ciencias, lo que ha probado y ha entendido la economía, cómo lo sistematizo para que lo podamos replicar a través de procesos de análisis y diagnóstico, ¿no? Entonces, muchas veces justamente la entrada es al revés, la entrada es, oye, vámonos por Kahneman, vámonos por Ariely, ¿no? Y pues el camino justamente hacia, bueno, ¿y cómo lo hago yo? Es muy frustrante, ¿no? Entonces, les Exacto. diría, empieza más bien por la parte de, bueno, esto es una visión un poquito más sistematizada para poderlo aplicar, para que entonces sea más fácil el vehículo hacia, ok, entonces, Listo para usar, sí, digamos, exactamente. ¿no? Ajá. Y si tuvieras que elegir un libro eh, que te acompañe, la típica pregunta es si estuvieras en una isla desierta y solo pudieras llevar X, en este caso un libro de ciencias del comportamiento, economía conductual o behavioral design, en general, ¿cuál es tu libro preferido? Sí. Es curioso, ¿no? A mí me gusta mucho que no tiene mucho que ver, pero es de Donald Norman, ¿no? Se llama Living with Complexity, o Viviendo con la Complejidad. Y es interesante Ajá. porque, digamos, al final del día, los diseñadores ya de cierta manera también habían llegado a este mundo de diseñar con principios psicológicos en mente, ¿no? Entonces es bien interesante porque muchos de los conceptos
que vemos ahorita tienen símiles, tienen analogías en el mundo del diseño. Entonces, muchos de los conceptos al final ellos ya los encapsularon, ¿no? Por así decirlo, en principios, en ideas de diseño que capturan mucho lo que nosotros hacemos y que pues es una forma bien, a mí me parece bien interesante, ¿no? De ver cómo estos conceptos al final del día, pues, de nuevo, lo que mucha gente dice, no son nuevos, ¿no? Es una visión diferente, sí, pero es una visión justamente que al complementarse a otras cosas se hace muy potenciada, entonces, repotenciada. Exactamente, esta es como la visión, o yo veo que esta es como la visión, pues, poética, ¿no? De lo que hacemos, porque al final también Norman escribe muy, o este libro por lo menos está escrito de manera muy curiosa. Entonces, vamos a poner el link al libro, ¿no? Sí. Probablemente a Amazon, para todos los interesados. Ya camino a cerrar esta entrevista, la he pasado muy bien. Tengo 2 preguntas finales. ¿Cuál? Esto es pregunta random, ¿no? Que va a ser una sección del programa. ¿Cuál es el principio de ciencias del comportamiento, el bias o el efecto que más te gusta? ¿Por qué? Digamos, nosotros utilizamos mucho un concepto que son las similitudes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las similitudes para transferir información compleja, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas a una persona lo que es un calzón, ¿no? De comida? Muchas veces es difícil y lo que tienes que utilizar es, mira, es como una pizza doblada a la mitad, ¿no? Entonces, estás utilizando un concepto que es conocido para la persona, modificándolo y brincándote, pues, un montón de aprendizaje, ¿no? Entonces, creas estos como puentes de aprendizaje para permitirle a las personas entender qué tienen que hacer en momentos, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, un montón de cosas. Entonces, son herramientas que usamos mucho porque pues, nos han tenido muy buenos resultados, tanto en la parte de temas financieros, por ejemplo, como en la parte comercial. Y pues es algo que ya hemos, pues de cierta manera, aprendido mucho a hacer, ¿no? Es decir, cómo extraer una similitud en un contexto donde, oye, pues necesitas explicarle a esta persona esto que está fuera de su contexto. Vamos por algo... ¿Son analogías, metáforas? Parecida. Sí, prácticamente la misma idea de la metáfora. Simplemente, sabes, estás creando estos puentes de entendimiento que no siempre son de conocimiento. Es decir, los códigos de color, por ejemplo, son puentes también para crear entendimiento tácito, ¿no? Entonces, claro, este tipo de herramientas son bonitas por eso, porque las puedes siempre utilizar, tienen un campo muy grande de uso. Y rara vez, ¿no? Las integramos porque justo no son un bias, por ejemplo. Entonces, pues esa parte quizás se queda fuera, ¿no? Cuando realmente es algo que pues casi son como el barniz, ¿no? Siempre puedes poner eso y rara vez te va a ir mal, al revés, siempre te va a ayudar a potenciar de cierta manera algo de lo que estás haciendo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? ¿En qué redes sociales podemos encontrar a IMEC? Pues nosotros tenemos la terminación de comportamiento, ¿no? Para casi todo. Entonces, @comportamiento está en Twitter, está en Instagram, me parece, ¿no? También tenemos YouTube, tenemos varios medios, ¿no? Al final... Ahí los ponemos. Hemos bajado un poquito la intensidad de estar sacando contenido por redes, pero tenemos bastantes cosas previas, hay muchos webinars también con autores, entonces por ahí la gente puede encontrar cosas interesantes. Buenísimo, vamos a poner todas las redes y links de contacto ahí en la sección de mensajes, caption, comentarios de YouTube o en la red social que salga este programa. Perfecto. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo y muchos éxitos en todos los proyectos que están haciendo. No, ustedes, Pedro, no, muchas gracias a ustedes y de verdad muy padre, qué bonito que platicamos y pues, digamos, espero que lo que vamos a arrancar juntos pronto nos vaya muy bien también. Por ahí ¿verdad? Tenemos una sorpresa para toda la comunidad latinoamericana que vamos a comentar en las próximas semanas o meses. Buenísimo, sí. Dale, Emiliano, un abrazo. Muchas gracias. Eso es todo en la edición de hoy. No te olvides de compartir esta entrevista con quien le pueda parecer interesante. También te invitamos a darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Chao.